Buenos días. Hoy vamos a comenzar el tema 4 de nuestra asignatura referida a la transformada Z, que es la herramienta matemática que juega el rol de la transformada de Laplace en sistemas de tiempo continuo. La transformada Z es la herramienta matemática que se utiliza para el análisis y diseño de sistemas de control digital o también denominados, en este caso los vamos a poner como sinónimos, aunque no son exactamente sinónimos, de sistemas de control de tiempo discreto. ¿Qué qué vamos a hacer en este capítulo 4? Primero vamos a hacer un repaso de las herramientas matemáticas para el análisis y diseño de los sistemas de control. Le he puesto discretos, pero bueno, tendría que ser de tiempo discreto. Lineales e invariantes en el tiempo. Respecto a las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo, hemos hablado bastante en la materia de control 1 y bueno, también hemos hablado algo en los primeros dos capítulos de nuestra asignatura. Vamos a aprender a resolver las ecuaciones en diferencias. En los sistemas de control en tiempo continuo, los modelos de los sistemas, los modelos dinámicos, se describen mediante ecuaciones diferenciales. En sistemas de tiempo discreto, el rol de las ecuaciones diferenciales los asumen las ecuaciones en diferencias, ¿no? La resolución de ecuaciones en diferencias es muchísimo más simple que la resolución de las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Porque, bueno, en realidad la resolución de ecuaciones en diferencias es un procedimiento aritmético, algebraico, llamemos así. Lo que se necesita son sumas y multiplicaciones. En cambio, cuando se habla de resolver ecuaciones en diferencias, hablamos de integrales y derivadas, ¿no? Por eso que la resolución de las ecuaciones en diferencias es mucho más simple. Pero bueno, hay que aprender a resolver primero de la manera algebraica, digamos, y luego mediante la aplicación de la transformada Z. Y vamos a aprender el modelamiento de sistemas dinámicos simples en tiempo discreto, tanto en la forma entrada-salida como en la forma en espacio de estado. El tema del espacio de estado, vamos a ver si podemos avanzar en ese sentido, pero por lo menos en la forma entrada-salida, que es las funciones de transferencia, sí vamos a realizar. Bueno, este es el contenido de este capítulo. Vamos a comenzar con introducción, vamos a hablar de la transformada Z, vamos a hablar de la transformada Z de funciones elementales, vamos a hablar de las propiedades importantes de la transformada Z, vamos a hablar de los métodos para calcular la transformada Z inversa, vamos a aplicar la transformada Z para la solución de ecuaciones en diferencias y por último vamos a trabajar con modelos de tiempo discretos de sistemas simples, la obtención de modelos de tiempo discreto simples, ¿no? A lo largo de todo el capítulo, obviamente vamos a hacer ejemplos y aplicaciones, ¿no? O sea, para poder entender y poder ganar habilidades en la utilización de la técnica, ¿ya? Comencemos entonces, hagamos la introducción. La herramienta de análisis y diseño de sistemas de control en tiempo discreto es la transformada Z, ¿verdad? Así como para los sistemas de tiempo continuo, eh, cuyos modelos son expresados en ecuaciones diferenciales, y para no tener que aplicar cálculos, es decir, aplicar derivadas integrales en la solución de estas ecuaciones diferenciales, utilizamos la transformada que convierte esas ecuaciones diferenciales en un problema algebraico en la variable compleja S. Lo mismo ocurre en sistemas de tiempo discreto, ¿no? cuyos modelos vamos a expresar en ecuaciones en diferencias, y vamos a aplicar la transformada Z para llevar esas ecuaciones en diferencias a un problema algebraico. Como les decía, las ecuaciones en diferencias en realidad es un problema aritmético, es de multiplicaciones y sumas la solución de las ecuaciones en diferencia. Ya un poco diferente a lo que son las ecuaciones diferenciales, donde se utiliza cálculo. Entonces, pues se podría llegar a la
conclusión de que si las ecuaciones en diferencia es más fácil de resolver, ¿para qué vamos a, pongamos entre comillas, complicar la solución llevando a un problema algebraico en la transformada compleja Z? Y la respuesta es bien simple. La respuesta es bien simple. Se hace eso porque queremos aplicar o porque necesitamos aplicar las técnicas de control, es decir, lugar geométrico de raíces, respuesta en frecuencia, ¿no? Básicamente esas dos técnicas, que no lo podríamos hacer si solo utilizamos ecuaciones en diferencias. Por eso es que llevamos a la transformada Z, ¿ya? Para resolver este tipo de problemas que nos plantean las ecuaciones en diferencias. Primero veamos qué son las señales en tiempo discreto. Esta es una señal en tiempo continuo. Fíjense que en el eje de las abscisas está el tiempo, como tal, el tiempo que conocemos, el tiempo t. Pero bueno, se lo ha dividido, se lo ha segmentado en tiempos que hemos llamado periodo, que le vamos a llamar periodo de muestreo. Esta T mayúscula le vamos a denominar periodo de muestreo. Y es que esta señal en tiempo continuo, cuando se muestrea, es decir, cuando se captura en determinados instantes, que son los instantes de muestreo, vamos a encontrar una señal como esta, la señal en azul, que es la señal muestreada, la señal de tiempo discreto, ¿ya? Cuyos valores conocemos en los instantes de muestreo. No conocemos los valores de la señal en todo instante de tiempo, sino solamente en los instantes de muestreo, en 0, en t, en 2t, en 3t, etc. Este t mayúscula le vamos a decir periodo de muestreo. Y lo que obtenemos son los valores de la señal justamente en esos instantes de muestreo, en t, en 2t, ¿no? En 3t, en 4t, es el valor de la señal. Por lo tanto, esta señal de tiempo continuo en realidad termina siendo una señal que depende de la variable entera k, porque el t mayúscula, que es el periodo de muestreo es constante y termina siendo un parámetro de la señal, ¿ya? Entonces, termina siendo una señal, una secuencia de números, que es en 0, en t, en 2t, etc., ¿no? Entonces, depende de la variable entera k. Por eso se pone aquí 1, y es que en realidad el periodo de muestreo t se ha convertido en un parámetro de la señal. ¿Sí? Entonces, la señal en rojo es la señal de tiempo continuo, la señal en azul es la señal muestreada, la señal de tiempo discreto, la señal en tiempo discreto, que es con las cuales vamos a trabajar cuando estemos haciendo este tipo de control. ¿Ok? Entonces, la señal muestreada, si la señal de tiempo continuo depende de t, de esa t minúscula que representa el tiempo, la señal en azul, que es la señal muestreada, termina dependiendo o termina siendo una función de la variable entera k, que es la que denota el número de periodos de muestreo en los cuales se hace la captura de la señal en tiempo continuo, la señal muestreada. Okay. Entonces termina siendo una secuencia de números, la señal de tiempo discreto, que se definen en los instantes de muestreo. ¿Qué es la transformada z? Sea x de t una función de tiempo continuo con, es decir, existe, ¿no? O es posible calcular x en 0, x en el primer periodo de muestreo, x en el segundo periodo de muestreo, etc. Una representación discreta, ¿no? Esta señal donde x0, xt, x2t, todo esto, que es la señal muestreada, una representación discreta con t como periodo de muestreo, ¿no? La transformada z, entonces, de esta señal, x de z, que es la transformada de la señal de tiempo continuo x de t, que es lo mismo que la señal que la transformada z de la señal muestreada, será igual a la sumatoria desde k0 hasta infinito de x en kt z a la menos k. ¿Se acuerdan que la transformada de Laplace se definía con una integral? Bueno, la transformada z se define como una sumatoria. Hay un pequeño detalle que a mí me parece sumamente importante que puedan tomar en cuenta. Fíjense esto. La transformada z de una señal de tiempo continuo es igual a la transformada z de una señal muestreada, ¿no? De una señal discretizada. ¿Eso qué significa? ¿Ah? Significa, si vamos en la anterior diapositiva, ¿no? Significa esto. La transformada z, estamos diciendo, de la señal en rojo,
es lo mismo que la transformada z de la señal en azul. Estrictamente hablando, son señales diferentes. Sin embargo, y esto es importante decirlo, fíjense que en los instantes de muestreo, la señal en rojo y la señal en azul tienen exactamente el mismo valor. ¿No es cierto? Por eso es que la transformada z, que solo se define para sistemas, para señales de tiempo discreto, señales muestreadas, señales que se conocen en determinado instante de tiempo, no se conocen para un tiempo arbitrario, para cualquier tiempo, que se conocen solamente en los instantes de muestreo. Es por eso que las dos señales tienen la misma transformada z, ¿no? Porque en esos instantes, tanto la señal continua, que es la señal en rojo, como la señal muestreada, que es la señal en azul, ambas señales tienen los mismos valores en los instantes de muestreo. ¿Está bien? Por eso es que cuando se habla de la definición de la transformada z, ¿no? La transformada z de la señal de tiempo continuo, la señal en rojo, es igual a la transformada z de la señal muestreada, la señal en azul, y está dada por esta expresión. ¿Por qué estas dos señales tienen la misma transformada z? Simple, porque en los instantes de muestreo, en el momento de la captura, esta señal con esta señal tienen exactamente el mismo valor, ¿no? Para una secuencia x en k, si asumimos ya que t es el periodo de muestreo y es un parámetro de la señal, la transformada z de esta secuencia será, ¿no?, igual a la sumatoria de k igual 0 de x en k por z a la menos k. Fíjense que estas dos transformadas z, esto de aquí y esto de acá, son iguales siempre que t, el periodo de muestreo, valga 1, o siempre que aquí el periodo de muestreo termine siendo solo un parámetro de la señal. Esta es la transformada unilateral, porque se supone que la señal solamente está definida para tiempos de tiempo 0 hacia adelante. No hay un valor de la señal para tiempos negativos, es decir, el valor de la señal antes de 0 es 0. Y lo mismo que para una secuencia de números x de k, ¿no? X de k es igual a 0 para k menor a 0. Lo mismo que t, x de t es igual a 0 para valores del tiempo negativo, es decir, para valores del tiempo que van desde el origen hacia la izquierda. Y, obviamente, la señal en 0, x en 0 es igual al límite cuando t tiende a 0 por la parte positiva de x de t, ¿no? Ese es el valor de x de 0. También esta sumatoria que hemos escrito acá puede ser expresada en forma desarrollada tal como estamos viendo acá, ¿no? Es x en 0, x en t, z a la menos 1, x en 2t, z a la menos 2, etcétera, etcétera, hasta x en kt, z a la menos k, y eso va a continuar hasta el infinito, ¿no? Esta es la definición de la transformada z, no expresada en forma de sumatoria, sino expresada en forma de una suma de términos con los cuales se puede expresar, ¿no?, la transformada z. X de z es una serie infinita convergente en una cierta región del plano complejo z. Esta región del plano complejo z es el círculo de radio R con centro en el origen, denominado radio de convergencia absoluta. Sin embargo, x de z es única para la señal discretizada, pero no es única para x de t, porque la transformada z de la secuencia de números, es como se define en los instantes de muestreo, eso no va a cambiar, ¿no? En cambio, para una señal de tiempo continuo, varias señales podrían tener en los instantes de muestreo ese valor, y por lo tanto, varias señales en el tiempo continuo podrían tener la misma transformada z. Bueno, hemos definido entonces la transformada z como esta sumatoria, y en forma desarrollada, que está acá. ¿Ya? Hablemos de la transformada z de funciones elementales. Cuando se está hablando de funciones elementales, obviamente estamos hablando de, por ejemplo, la función escalón unitario. La transformada z de la función escalón unitario, lo que está en verde es el escalón unitario en tiempo continuo.
Lo que está en rojo es la señal discretizada, la señal de tiempo discreto. Fíjense nuevamente que un tema que es importante establecer es que en los instantes de muestreo, tanto la señal de tiempo continuo como la señal discretizada tienen exactamente el mismo valor, tienen que tener. ¿Ya? Pero podría haber ¿no? una señal, por ejemplo esta, ¿no? Que no necesariamente es el escalón, pero que coincide en los valores de los instantes de muestreo en el valor de 1, como del escalón. Entonces, esta señal, esta la que he dibujado, la he dibujado de manera arbitraria, tendría la misma transformada Z que el escalón. ¿Por qué? Porque en los instantes de muestreo esa señal, esta la señal que está en negro, o la señal que está en verde, o la señal muestreada, que es la señal en rojo, tienen exactamente el mismo valor en los instantes de muestreo y por lo tanto tienen la misma transformada Z. Espero que ese concepto esté absolutamente claro, que la transformada Z es única para la señal muestreada, es decir, para la señal donde tenemos los valores de la señal, de las muestras de la señal muestreada, es única para la señal muestreada, pero no es única para una señal de tiempo continuo, porque varias señales de tiempo continuo podrían tener el mismo valor en los instantes de muestreo. Entonces, aquí está la definición del escalón en tiempo continuo y aquí está la definición del escalón en tiempo discreto, ¿no? ¿Cuánto vale la transformada Z? Por definición, la transformada Z es la sumatoria de k igual 0 a infinito del valor de la señal, que en este caso vale 1 para todos los instantes de muestreo, por eso lo hemos puesto 1, ¿no? Y como va de 0 a infinito, justamente se está cumpliendo el rango en el cual la señal vale 1, ¿no? En x de z, si desarrollamos esta serie, esta sumatoria, nos va a dar esto. Entonces, esta es la forma de series, justamente, ¿no? Podríamos encontrar una expresión que nos permita generar esta serie infinita. Por supuesto que sí. En ese propósito vamos. ¿Qué pasa si esta transformada Z, esta definición de transformada Z, le multiplicamos por Z a la menos 1, ¿no? Ambos mismos. Si este es x de z, multiplicar z a la menos 1 por x de z es esto que está acá. ¿Ya? Si se resta x de z menos z a la menos 1, x de z, esto es igual a 1, porque, fíjense, al restar este término con este término no se va a ir, z a la menos 1 menos z a la menos 1 se va, z a la menos 2 menos z a la menos 2 se va, z a la menos 3 con z a la menos 3 se va, etcétera, etcétera. ¿Qué nos quedaría en el lado derecho? Nos queda simplemente 1. Entonces, en la parte izquierda de esta expresión se puede factorizar x de z de esta forma, y por lo tanto, x de z, que es la transformada z del escalón, estará dada por esta expresión, o lo que es lo mismo, si se multiplica numerador y denominador por z, es esto. ¿No? Entonces, la transformada z, en su forma de serie infinita, del escalón, la transformada z del escalón, en su forma de serie infinita, es esto que estamos viendo acá. ¿No? Y su transformada z en forma, digamos, compacta, en forma de una fórmula que nos permita calcular o que nos permita generar esta serie infinita, está dada por esta expresión. ¿No? La transformada z en forma de serie y la transformada z en forma compacta. Calculemos la transformada z de la siguiente función elemental, que es la función rampa unitaria. Bien. La función rampa unitaria, esta es la definición de la función rampa unitaria tiempo continuo, que es la señal que está dibujada en verde, y x de t, sea la señal discretizada de esto, está dada por esta expresión, ¿no? Para valores de k igual 0, 1, 2, etc. K, valores enteros positivos de k. Y bueno, es la que se genera, o la que se expresa, o lo que es la señal que está en rojo, ¿no? El valor de la señal en determinados instantes de
muestreo, ¿sí? De la función escalón, digo, de la función rampa, ¿no? Se dice rampa unitaria por una simple razón. La pendiente de la señal es 1, por eso se llama rampa unitaria, ¿ya? Tenemos que hallar, bueno, aplicando la definición de transformada Z es esta sumatoria, desarrollando la serie infinita es esta, y ahora lo que tenemos que hallar es si hay una fórmula que nos permita generar esta serie infinita, y a eso vamos. ¿Es posible generar? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa si a esta transformada Z le multiplicamos por Z a la menos 1? Nos va a dar esta expresión. Entonces, ¿qué pasa si restamos? X de Z menos Z a la menos 1, X de Z. Si restamos, fíjense, TZ a la menos 1 se mantiene, 2TZ a la menos 2 menos TZ a la menos 2 es TZ a la menos 2, 3Z a la menos 3 menos 2Z a la menos TZ a la menos 3 nos da TZ a la menos 3, ¿no? Esto menos esto es esto de acá, y así sucesivamente en forma indefinida, ¿no? Se puede factorizar en el lado izquierdo de la ecuación de esta forma, y en el lado derecho se puede factorizar de esta forma, ¿no? TZ a la menos 1 por una serie infinita. Pero ya tenemos el valor de esta serie infinita, ¿no? Que es la que hemos calculado justamente en el ejemplo anterior. Bueno, X de Z será, esto lo pasamos a dividir, es TZ a la menos 1 entre 1 menos Z a la menos 1, y esta sumatoria, esta serie infinita, lo hemos calculado, vale 1 sobre 1 menos Z a la menos 1. Eso lo hemos calculado en el ejemplo anterior, justo cuando estamos hallando la transformada Z del escalón, ¿no? Ahí hemos desarrollado esta serie infinita. Ok. Si, bueno, ahora agrupamos términos, nos va a dar esto, que si multiplicamos por Z al cuadrado, numerador y denominador, obtenemos esta expresión. De la función polinomial, justamente esta es una de las funciones que más vamos a utilizar más adelante. De hecho, creo que es la que más vamos a utilizar. Y está definido x de k es igual a la k para valores enteros, 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. No está definido para valores menores a, para valores de k menores a 0, ¿no? Entonces, si queremos calcular la transformada z de esta expresión, está dada por esta sumatoria. ¿Ve? Si lo desarrollamos en forma de serie infinita, nos va a dar esta expresión, que se puede agrupar, tal como estamos viendo acá, ¿no? Y a partir de ahí deducir la fórmula para la transformada z de a a la k, de la función polinomial, ¿no? Esto es lo mismo que x de z cuando hacíamos el escalón unitario, solamente en vez de, en lugar de poner 1, ponemos a la menos 1 por z. Si desarrollamos esto de acá, nos da esto, y si multiplicamos numerador y denominador por z, tenemos la expresión, ¿no?, de exponentes enteros positivos descendentes de la transformada z de a la k. ¿Está bien? Este término es uno de los que más vamos a utilizar en el estudio de, por ejemplo, la transformada z inversa, y obviamente cuando haya que hacer descomposición en fracciones parciales vamos a utilizar también esto. Para mí es uno de los más importantes funciones que hay cuya transformada z tenemos que calcular. La siguiente función es la función exponencial. Fíjense que esta función exponencial, cuando se discretiza, se da esta expresión, que es prácticamente el mismo caso que el anterior, ¿no? Fíjense, se factoriza acá en el exponente de esta forma, y si a esto de aquí asume el rol de a del anterior ejemplo, estamos exactamente ante el mismo problema, ¿no? Por eso la transformada z, en vez de a, es e a la menos at, ¿no? Y si, bueno, si multiplicamos numerador y denominador por z, nos va a dar esta expresión. Prácticamente lo mismo que el caso anterior. De la función senoidal, obviamente no vamos a ir por deducir. Podríamos hacerlo, no es difícil. A deducir mediante la serie, ¿no?, el cálculo de la serie
para el cálculo de la transformada z. Sin embargo, para calcular transformada z, esta expresión podemos expresar en forma de esta diferencia de exponenciales complejas, ¿no? Dividir entre 1 sobre 2j, y hallar la transformada z justamente de estas expresiones, ¿no? La transformada z de esto, bueno, el 1 sobre 2j sale como constante. La transformada z de esto es esto que está acá, ¿no? En vez de a a la k es e a la j omega por t, ¿no? Por z a la menos 1, y de la exponencial negativa, su transformada z es esto, por z a la menos 1. ¿Está bien? Ya. Una vez que hemos obtenido esto, lo que tenemos que hacer ahora es reducir la expresión que queda dentro del paréntesis. Entonces, 1 sobre 2j, si ven, hay que sacar como un denominador, que es el producto de este denominador, del denominador de la primera fracción, con el denominador, ¿no? De la segunda fracción. Bueno, este es el producto. Si se saca como denominador la reducción de estos dos, de estas dos fracciones, mostramos acá. ¿Está bien? Si agrupamos términos, en el numerador vamos a tener esto, y en el denominador vamos a tener esta expresión. Ahora, es evidente que este coeficiente que va a z a la menos 1, o sea, este coeficiente de z a la menos 1, es 1 sobre 2j e a la j omega t menos e a la menos j omega t. Es evidente que ahí, esto es un seno, y lo que está abajo, esto de acá, que aparece de la descomposición, o sea, de la agrupación más bien de estos términos, de z a la menos 1. Y bueno, esto es igual a 2 veces con seno omega t, tal como se muestra acá. Si se multiplica y divide por z al cuadrado, vamos a obtener esta expresión, que es la expresión de la transformada z de la señal seno. ¿Está bien? De la función coseno, es prácticamente el mismo caso anterior, y bueno, su transformada z vale esta expresión que está acá, ¿no? 1 menos cos omega t, z a la menos 1, y 1 menos 2 coseno omega t, z a la menos 1 más z a la menos 2. Si se multiplica numerador y denominador por z al cuadrado, obtenemos esta expresión. ¿Está bien? Yo les pido, por favor, que hagan el procedimiento de sustituir las exponenciales complejas y luego reducir, ¿no? Como se ha hecho en el caso anterior, para el coseno, porque podría ser una pregunta de examen. Bueno, esta es una tabla de transformada z, donde aparecen todas las funciones elementales, ¿no? Una continuación. Y el resto de las transformadas z es notable, de las funciones cuya transformada z, que son funciones que son notables, cuya transformada z se muestra en el lado derecho. Propiedades importantes de la transformada z. ¿Ya? Varias, antes de ir a las propiedades importantes, varias de estas señales de acá se pueden demostrar directamente aplicando las series, o en otros casos mediante las propiedades elementales que tiene la transformada z, que es lo que pasamos ahora a describir. Primera propiedad, multiplicación por una constante. Si x de z es la transformada z de x de t, que es lo mismo que la transformada z de la señal discretizada, la transformada z de la señal multiplicada por a es lo mismo que salga de la transformada, que es a veces x de z, ¿no? O sea, si se multiplica una a por una señal, esa a sale de la transformada z y es la transformada z de la señal multiplicada por a, que era la constante que estaba delante de la señal, ¿no? ¿Cómo se demuestra esto? Simple. Por definición, la transformada z de a la k de ax de kt, ¿no?, es igual a la sumatoria de k0 infinito de la señal, que es a x en kt z a la menos k. Y esta a, obviamente, como esta es una sumatoria y que no depende del índice, puede salir de la sumatoria de esta forma. Y nos queda esto de acá. Y esto de acá, esto de acá, es justamente la transformada z de x en kt. Por lo tanto, ¿no?,
se demuestra que la transformada z de a veces una señal de tiempo discreto es a veces la transformada z de la señal considerada, ¿no? Segunda propiedad es la propiedad de linealidad, ¿no? Si x de k es la combinación lineal de las señales f de k y g de k, como se muestra acá con los coeficientes alfa y beta, la transformada z de esta señal será a veces la transformada z de f más beta veces la transformada de g de k, ¿no? Esta es la propiedad de la linealidad. ¿Cómo se demuestra esto? Es fácil, por definición, la transformada z de esta señal, que es igual, si se desarrolla, o sea, alfa y beta pueden ser factorizados, nos da esta expresión, o sea, alfa veces esta expresión más beta veces esta expresión. Esto es la transformada z de f de z y esto es la transformada z de g de z. Por lo tanto, se demuestra esto de acá, ¿no? Y como hemos partido de esta señal, entonces la señal o la transformada z es lineal, ¿no? Multiplicación por a a la k. Si x de z es igual a la sumatoria de k0 hasta infinito de x de k z a la menos k, entonces si a la señal x de k se multiplica su k, su transformada z es simplemente en vez de z de acá, es reemplazar a la menos 1z. Esto se demuestra fácilmente a partir de la definición, ¿no? Es decir, a la k por x de k es la transformada z de esto, es esta expresión de acá. Esto es igual a la sumatoria desde k0 hasta infinito de x en k. Y fíjense, se puede hacer una agrupación de términos a la k, z a la menos k. Y como mi exponente es negativo, y de a era positivo, bueno, hay que cambiarle de signo, ¿no? Esto es lo mismo que decir evaluar la transformada z de la señal original en a la menos 1 por z. Y de aquí deducimos la fórmula, ¿no?, que les acabo de mostrar. Teorema de cocimiento. Si x de z es la transformada z de la señal de tiempo discreto x en kt, entonces la transformada z de esta señal desplazada hacia la derecha, es decir, retardada n periodos de muestreo, será z a la menos n por la transformada z de la señal original, es decir, de la señal no desplazada. Y la transformada z de la señal desplazada a la izquierda, es decir, adelantada, una versión adelantada de la señal n periodos de muestreo, ¿no?, esto que se ve acá, más n veces t, n veces el periodo de muestreo, será esta expresión que aparece acá. Esto se denomina el teorema de corrimiento y vamos a proceder a demostrar ambas expresiones, ¿ya? Primero, si la transformada z de n en kt menos nt es expresada por la definición de la transformada z, será igual la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de la señal que estamos considerando, esto que está acá, multiplicado por z a la menos k. Para poder demostrar, hacemos un cambio de variable y decimos m es igual a k menos n. Luego, si ahora tenemos que ver los límites de la sumatoria, es decir, cuánto vale m cuando k es igual a 0 y cuánto vale m cuando k es igual a infinito. Entonces, si k es igual a 0, el límite inferior, eso significa, reemplazando aquí k igual a 0, m será igual a menos n, y si reemplazamos el valor de k igual a infinito, este es un valor muy grande, es evidente que n es un valor entero conocido, digamos, establecido. Entonces, k es un valor muy grande, m evidentemente adoptará también un valor muy grande, es decir, si k adopta el valor de infinito, m también adoptará el valor de infinito. Ahora, también vamos a necesitar cuánto vale k. Si de esta expresión despejamos k, tenemos que k es igual a m más n, que está acá. Entonces, la
transformada z de la señal retardada n periodos de muestreo, esto que mostramos acá, será igual, esta es la sumatoria, y ponemos en el límite inferior, ¿no? Cuando k es igual a 0, m es igual a menos n, y en el límite superior, cuando k es igual a infinito, m también es infinito. Ahora podemos poner en lugar de k menos n, simplemente m por t, por z a la menos k, pero k es igual a, como hemos mostrado, m más n. ¿No? Ahora, esta es la nueva expresión. Tenemos que, fíjense, esta expresión de z a la menos m más n puede ser separada de esta forma. Y encontramos que z a la menos n no depende del índice de la sumatoria que es m. Y por lo tanto puede salir de la sumatoria de esta forma. ¿Ya? Y tenemos este término que salió a la de la sumatoria desde m igual a menos n hasta infinito, de esta señal, ¿no? X en mt por z a la menos n. Pero resulta que la señal X en KT es una señal causal. Eso significa que la señal para tiempos negativos, es decir, para valores negativos de m, vale 0. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una sumatoria desde m igual a menos n y restringimos desde m igual a 0 hasta infinito. De la señal de la sumatoria que estamos encontrando, porque los términos que van desde menos n hasta menos 1, no 0, sino hasta un periodo de muestreo antes de 0, esos términos de la señal X valen 0. Y tenemos esta expresión. Y esto es lo que expresamos acá, ya que X, la señal muestreada, es igual a 0 cuando m es negativo. Fíjense que esta es la definición de la transformada z de la señal X en KT, es decir, de la señal de tiempo discreto X en KT. Y por lo tanto, la transformada z de esta expresión será z a la menos n multiplicado por la transformada z de la señal. Con lo que habríamos demostrado que el retardo de n periodos de muestreo en la transformada z se muestra mediante la multiplicación de z a la menos n, donde n es el número de periodos de muestreo que ha sido retardada la señal. Cuando hablo de retardo, es la señal ha sido desplazada hacia la derecha. ¿Ya? Veamos para el siguiente caso, es decir, ¿qué pasa cuando la señal ha sido adelantada n periodos de muestreo? En este caso, tenemos que por definición de la transformada z de esta señal tiene esta expresión, ¿no? X, la señal, X en KT más NT, por Z a la menos K, la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito. La definición de la transformada Z. Luego, si ahora también hacemos el cambio de variable, es decir, M es igual a K más N, ¿no? Eso de K más N o K menos N está viniendo justamente del argumento en el que aparece en la señal. Entonces, calculamos los límites de la sumatoria, es decir, si K es igual a 0, M es igual a N, y si K es infinito, hemos hablado de que si este es un número muy grande, es evidente que M va a adoptar también números muy grandes, ¿no? M también adoptará el valor de infinito. Entonces, esta sumatoria puede ser, además, es necesario despejar el valor de K. K es igual a M menos N, eso se puede despejar de acá. Si este N pasa al otro lado a restar, tenemos que K es igual a M menos N. Entonces, la sumatoria esta, ¿no? Que es la transformada Z de la señal desplazada N de periodos de muestreo hacia la izquierda, es decir, la señal adelantada, será igual a la sumatoria desde M igual N, cuando K es igual a 0, M es igual a N, hasta infinito, o sea, K igual a infinito, en ese caso M es igual a infinito, está acá, K más N, eso significa M, ¿no? X en MT, Z a la menos K, pero K vale M menos N, entonces será Z a la menos M menos N. ¿No? Esta parte del exponente de Z puede ser separado de esta forma, Z a la menos M por Z a la N, y obviamente acá también en esta sumatoria resulta que Z a la N no depende del índice de la sumatoria que es M y por lo tanto puede salir de la sumatoria, puede ser factorizada de esta forma. Entonces tenemos la sumatoria desde M igual N hasta infinito de la señal
discretizada, ahora el índice es m, por z a la menos n. No podemos directamente asumir que esta es la transformada z, porque el subíndice m, el índice inferior, no es 0, está comenzando en n hasta infinito. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es completar la parte de la señal que falta, es decir, la sumatoria desde m igual a 0 hasta n menos 1, ¿no? De modo que tengamos esta sumatoria de acá, desde m igual 0 hasta infinito, de x, o sea, de la señal de tiempo discreto multiplicada por z a la menos n. Pero como hemos sumado los términos desde m igual 0 hasta n menos 1, también tenemos que restarlo, y eso es lo que aparece acá, ¿no? De ese modo, en esta parte de la sumatoria, el índice comienza ahora en m igual 0, y acá comienza en m igual 0, pero termina en n menos 1, estamos restando los términos que habríamos adicionado a este término para que poder obtener la sumatoria que va desde m igual 0 hasta infinito. Ahora, esto de aquí es la transformada z de la señal de tiempo discreto x. Y esto, bueno, aparece como una especie de condiciones iniciales de la señal para que podamos calcular, que aparece para que se pueda calcular la transformada z de la señal discretizada. Y por lo tanto tenemos que la transformada z de la señal de tiempo discreto adelantada, es decir, desplazada hacia la izquierda n periodos de muestreo es igual a z a la n, x de z, esto es la transformada z, menos esta sumatoria que era la que hemos utilizado para poder calcular esta transformada z, ¿no? Que como les digo, aparece como una especie de condiciones iniciales. Ahora, consecuencia de esta expresión, ¿no? Podemos ver esto. ¿Qué pasa si en el caso anterior, primero que el periodo de muestreo vale 1, t estamos asumiendo que vale 1, y el n, el desplazamiento hacia la derecha, o sea, perdón, hacia la izquierda, el adelanto, es igual a 1. En ese caso, si reemplazamos n igual 1 en esta expresión, será z, n es 1 por x de z, sumatoria desde k igual 0 hasta 0, solamente nos quedamos con el término 0, x en 0, z a la 0, z a la 0 es 1. Y tenemos esta expresión que aparece acá. Lo mismo, ¿qué pasa si ahora hacemos n igual 2? Entonces pueden comprobar, nos dará como transformada z de esta señal, que es una señal adelantada de 2 periodos de muestreo, z al cuadrado x de z menos z al cuadrado x en 0 menos zx en 1. Y así sucesivamente todas las fórmulas para hasta un desplazamiento hacia la izquierda de n periodos de muestreo, que es lo que aparece acá. Por si acaso, estas fórmulas las estoy mencionando así específicamente porque se utilizan cuando se resuelven ecuaciones en diferencia, que vamos a aprender a resolver ecuaciones en diferencias aplicando la transformada z más adelante. Bien, hagamos entonces algunos ejemplos de aplicación del teorema de cocimiento. El primero, ¿no? Tenemos una señal escalón de tiempo continuo, retardado un periodo de muestreo, y la misma señal escalón retardado 4 periodos de muestreo, ¿no? El escalón de tiempo continuo. Lo que nos piden es hallar la transformada z de ambas señales. De la primera señal, la transformada z del escalón retardado un periodo de muestreo, lo primero que hay que hacer es discretizar, obviamente, y ya les expliqué que, ¿no?, para discretizar hay que reemplazar t por k veces el periodo de muestreo, estamos discretizando la señal, y que la transformada z de esta señal va a ser igual a la transformada z de esta señal, porque en los instantes de muestreo de la señal discretizada como de la señal continua tienen exactamente el mismo valor. Ok, entonces la transformada z de esta señal es la transformada z de esta expresión, o sea, aquí se factoriza el periodo de muestreo t y tenemos esta expresión. Es obvio que como esta es una señal retardada a un periodo de muestreo, su transformada z será z a la menos 1 por la transformada z del escalón, ¿no?, de u en kt. La transformada z del escalón de tiempo discreto es 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Este z a la menos 1 por delante está viniendo
por el retardo y tenemos, bueno, esta expresión, ¿no? Si esta expresión ahora multiplicamos numerador y denominador por z, obtenemos esto que estamos viendo acá, ¿no? Y hemos calculado la transformada z de un escalón retardado a un periodo de muestreo. ¿Está bien? Vamos a la segunda parte, ¿no? ¿Cuánto vale la transformada z de la misma señal escalón retardada 4 periodos de muestreo? Si se discretiza tenemos esta expresión, ¿no? Si factorizamos en esta expresión el periodo de muestreo tenemos esta expresión, y si ahora aplicamos el teorema del corrimiento cuando la señal está retardada, lo que vamos a encontrar es esta expresión, ¿no? Si está retardado 4 periodos de muestreo, aparece z a la menos 4 por la transformada z del escalón, que es, ¿no? Z, la transformada z del escalón. Eso significa z a la menos 4, la transformada z del escalón es 1 menos z a la menos 1, y encontramos que esta es la transformada z que estamos buscando. Si hacemos operaciones, ¿no? Esto es el numerador, z a la menos 4, y el denominador es 1 menos z a la menos 1. Si multiplicamos ahora por z a la cuarta numerador y denominador, tenemos esta expresión. Esta expresión en el denominador todavía podríamos factorizar z al q. ¿Está bien? Hemos aplicado entonces la transformada z para hallar la transformada z de escalones con retardo. Veamos el inciso B, el segundo ejemplo. En este caso f de k es igual a la k menos 1, donde k está adoptando el valor de 1, 2, 3, etcétera, etcétera, y 0, esta señal vale 0 para k menor, cuando k adopta valores negativos, o 0. ¿Cuánto vale la transformada z? Fíjense que la transformada z de a la k menos 1, esta es una señal retardada, ¿no? Es igual a z a la menos 1, porque aquí aparece un argumento k a la menos 1, por lo tanto, el retardo es un periodo de muestreo, z a la menos 1, por la transformada z de la señal sin muestrear, ¿no? Por a la k. Esto es igual z a la menos 1, la transformada z de a la k, hemos demostrado que vale 1 sobre 1 menos a z a la menos 1, y bueno, si se hace operaciones algebraicas, el numerador se lo multiplica por 1, nos da esta expresión, y si multiplicamos acá en esta expresión por z, tanto numerador como denominador, tenemos esta expresión. ¿Ya? Un pequeño apunte que quiero hacer notar, y es que la señal, fíjense, esta es la señal retardada de la expresión de potencia de a a la k. Fíjense que cuando se retarda un periodo de muestreo, es decir, se desplaza hacia la derecha un periodo de muestreo, al desplazarse, el valor de 0 adopta 0 porque están viniendo valores de la señal que venían en el tiempo discreto, es decir, en el valor de k negativo. Y la señal f de k, o en este caso a la k, para valores negativos vale 0. Por eso es que aquí aparece 0 cuando k es igual a 0. ¿No? Es evidente que para valores negativos de menos 1, menos 2, bueno, siempre es 0. Pero de la señal, este es el desplazamiento hacia la derecha, un retardo en un periodo de muestreo de la k. Por eso aparece 0 cuando k es igual a 0. Apunte importante para poder calcular y poder aplicar el teorema de corrimiento. Veamos un tercer ejemplo. Y E de k es igual a la sumatoria desde h igual 0 hasta k de x de h. Esto vale para todos los periodos de muestreo. Esto es lo que se denomina la función acumulador. Fíjense que la señal y de k en realidad es la suma de una señal de tiempo discreto arbitraria, en este caso x en h, y se va sumando, ¿no?, la señal desde 0 hasta el periodo de muestreo en que estamos considerando para poder calcular la señal de tiempo discreto y, ¿no?, la señal y. Entonces, esto es un acumulador. Lo que hace es una señal x, acumular, sumar todos los valores que venían hasta el periodo de muestreo k, y ese es el valor de y en k. ¿Está bien? ¿Qué nos piden? Nos piden calcular la transformada z de esta señal. Fíjense que y en k, si desarrollamos esta sumatoria, estará dada por esta expresión, ¿no? Desde h igual 0 es x en 0, para h igual 1 es x en 1, para h igual 2 es 2, etc., hasta x en k. ¿No es cierto?
Entonces, y en K es la sumatoria de todos los términos de la señal X, ¿no? La señal Y es la sumatoria de todos los términos de la señal X. ¿Cuánto vale la señal Y en K-1? Es decir, un periodo de muestreo antes que la anterior expresión. Lo mismo, solo que en vez de sumar hasta X en K, lo único que hacemos es sumar en K-1. ¿Ya? ¿Qué pasa si hacemos la diferencia de estas dos señales? Es decir, calculamos Y en K menos Y en K-1. Eso significa cambiar el signo a esta segunda expresión, ¿no? Y sumar con la anterior. Fíjense que todos los términos se van a eliminar, exceptuando el último, X en K no se va a eliminar. Antes de X en K había un X en K-1 que se va a restar con este de aquí abajo, ¿no? Con X en K-1. ¿No? Se está restando esto menos esto. Y nos queda que la resta es X en K. Fíjense que esto en realidad es la ecuación en diferencias que nos permite calcular, ¿no? Llamemos la señal, la función inversa, ¿no? La señal inversa de Y de K. Esto acá estamos poniendo X de K en función de Y. Aquí Y está en función de X, ¿no? Esto se llama el acumulador y esto se llama la primera diferencia. Fíjense que la señal, o sea, la operación inversa del acumulador es la primera diferencia. Y si quieren ponerlo así, es decir, esto hemos visto en la materia de señales en sistemas, esto en las señales de tiempo continuo adopta la operación análoga en las señales de tiempo continuo de la integral, y esto es la señal análoga, o perdón, es la operación análoga en las señales de tiempo continuo de la derivada o de la diferenciación. ¿Ya? Repito, esta expresión en tiempo continuo es la expresión análoga de la integral, y esto en tiempo continuo es la operación análoga de la derivada. Ok, en esta última expresión se puede aplicar la transformada z, ¿no? De Y de K es Y de Z, de Y en K menos 1, menos, es negativo, de Y en K menos 1 por el teorema de corrimiento es Z a la menos 1 Y en Z, y de X en K, bueno, la transformada Z es X de Z. Se puede factorizar Y de Z en el término de la izquierda, de esta forma, y, bueno, a la derecha tenemos X de Z. De aquí podemos despejar Y de Z, y Y de Z vale 1 sobre 1 menos Z a la menos 1 por X de Z. Si se multiplica ahora en esta expresión por Z, numerador y denominador, vamos a tener Z sobre Z menos 1, X de Z. Y hemos calculado la transformada Z de esta expresión. Fíjense que la transformada Z de Y en K, que es el acumulador, debe sido 1 sobre 1 menos Z menos 1 por la transformada Z de la señal de la cual se calcula la sumatoria, es decir, de la cual se acumulan los valores. ¿Está bien? Y hemos calculado la transformada Z. El teorema de traslación compleja. Si la transformada Z de X en KT es igual a X de Z, entonces se cumple que la transformada Z de E a la AT. En realidad esto también es lo mismo que la transformada Z de X de T, ¿no? De E a la a menos AT por X de T, es decir, la señal multiplicada por el exponente, por esta señal exponencial. Es lo mismo que la anterior, solo que hay que reemplazar en vez de Z, E a la AT por Z. Lo que les decía, ¿no? La transformada Z de esta expresión es lo mismo que la transformada Z de esta expresión. Y bueno, si vamos a la definición de la transformada Z de esta señal es esto, que agrupando el término exponencial con las potencias de Z podemos expresar así, que es lo mismo que esto, o sea que esta transformada Z sí se evalúa en E a la T por Z. Un ejemplo es el cálculo de la transformada Z de E a la menos AT sin de omega T, ¿no? Si la transformada Z del seno está dada por esta expresión, ya lo hemos demostrado, la transformada Z de esto, que es esta es la señal de tiempo continuo, esta es la señal muestreada. Nuevamente, esta señal con esta señal tiene la misma transformada Z por la simple razón de que en los instantes de muestreo esta señal como esta otra señal, que son diferentes en realidad, pero bueno, esta es una señal de tiempo discreto, esta es una señal de tiempo continuo,
en los instantes de muestreo tienen los mismos valores y por lo tanto tienen la misma transformada z. ¿No? Es lo mismo que esto, solo que en vez de z, ahora ponemos e a la at por z, ¿no? Fíjense, en vez de poner z hemos puesto justamente la exponencial por z. Aquí lo mismo y aquí también. Por lo tanto, si ahora se hace unas pequeñas operaciones algebraicas, ¿no? Esto puede salir como e a la menos at por delante, este seno omega t, z a la menos 1, 1 está igual, aquí nuevamente sale e a la menos t, que está aquí, por el coseno por z a la menos 1. Aquí, bueno, simplemente es e a la menos 2t por z a la menos 2. Y hemos calculado la transformada z de la exponencial por el seno. Pueden calcular de la misma forma la transformada z del coseno, ¿no? Del e a la menos at coseno omega t. ¿Se acuerdan? En tiempo continuo esto venían de los polos subamortiguados, ¿no? Donde a era la parte real y omega era la parte imaginaria, ¿no? A partir de ahí es que se necesita esta transformada z. Un otro ejemplo es calcular la transformada z de t e a la menos at, sabiendo que conocemos la transformada z de la rampa, ¿no? De t. Bueno, la transformada z de t está dada por esta expresión. Y entonces la transformada z de esto, que es igual que la transformada z de la señal, esta señal, que es la señal, la rampa multiplicada por el exponencial, discretizado nos da esto. Y lo único que tenemos que hacer entonces es reemplazar en esto en vez de z e a la t. E a la t por z, ¿no? Como está acá. En vez de z es e a la t por z, en vez de z es esto. Si se hace unas pequeñas operaciones algebraicas, bueno, tenemos esta expresión. No tiene grandes dificultades el cálculo de esta expresión. Un tema que a partir de ahora va a ser recurrente, y es que como estamos trabajando con la transformada z unilateral, estamos asumiendo, si bien ponemos esta señal así y no ponemos ninguna otra restricción más, estamos hablando que esta señal está definida para tiempos t mayor o igual a 0, ¿no? O si prefieren ver acá, en la señal discretizada, está definida para k mayor o igual a 0. Lo mismo que esta señal, ¿no? Esta señal, esta expresión, está definido, la rampa es para el tiempo positivo, lo mismo que en la exponencial. Es decir, esto de acá sirve para t mayor o igual a 0, o si lo ponen en forma discretizada, como está acá, sirve para k mayor o igual a 0. ¿Ya? Estamos asumiendo que las señales son causales, que son las señales de las que estamos hallando su transformada z. Aunque no se escriba, poner acá coma, t mayor o igual a 0, o aquí también especificar que k es mayor o igual a 0, se asume, salvo que haya ambigüedades, que va a haber, por ejemplo, cuando estemos haciendo la transformada z inversa, salvo que podría causar confusión o habría ambigüedades, entonces se especifica para qué valores de k valen. Como acá, o sea, no hay ambigüedades, para k positivo, acá es para el tiempo positivo, lo mismo que acá. Entonces, bueno, se asume que esta transformada z es la transformada z de esta señal, siempre que t, el tiempo, sea mayor o igual a 0, ¿no? Tiempos positivos, mayor o igual a 0. Lo mismo que acá, que k adopta valores k mayores o iguales a 0. Veamos otras propiedades importantes. El teorema del valor inicial, ¿no? Hay un teorema del valor inicial exactamente igual que hay un teorema del valor inicial en Z, como hay un teorema de valor inicial en S, ¿no? En la transformada de Laplace. Si x de z es la transformada z de esto, y el límite cuando z tiende al infinito, x de z existe, ¿no? Entonces el valor inicial de x en z, x para k igual 0 es igual al límite cuando z tiende al infinito de x de z, ¿no? Esto se demuestra fácilmente por la definición. El límite cuando z tiende al infinito de x de z, esto de aquí se acuerdan que es una sumatoria, esa sumatoria está expresada acá. Y si esta sumatoria, como se introduce el límite cuando z tiende al infinito, fíjense que toditos se van a hacer 0, exceptuando este término, el término en x en 0, ¿no? De ahí se deduce que x en 0 es el límite cuando z tiende al infinito de x de z. Tan simple como eso.
Un ejemplito, calcular x en 0 si esta es la señal x en z. O si esta es la señal x en z, o sea, x en 0, hay que introducir el z tiende al infinito, ¿no? El límite cuando z tiende al infinito de esta expresión, y si z tiende al infinito, fíjense, el numerador va a ser 0, porque es z a la menos 1 es 1 sobre z, y si z está tendiendo al infinito, 1 sobre z está tendiendo a 0. En estos factores de acá, este 1 no cambia, pero esto de aquí es 0, cuando z tiende al infinito. Este 1 no cambia, el término de aquí es z tendiendo al infinito, esto vale 0. Entonces, si ven, es 0 sobre 1 por 1, es 0 sobre 1, y eso es igual a 0. X en 0 es igual a 0. Es el valor inicial de esta expresión. ¿Está bien? Un pequeño detalle es que podría aparecer en algunos ejercicios indeterminaciones cuando z tiende al infinito. Si eso ocurre y no se puede evitar esas indeterminaciones, simplemente no se puede aplicar el teorema del valor inicial. El siguiente es el teorema del valor final. Si x de z, o sea, si esta es la transformada z de x en kt, y fíjense esta restricción, xz tiene polos dentro del círculo unitario, con la excepción de un solo polo en z igual a 1. Y además, obviamente, que esta señal es 0 para k negativo, eso es importante, ¿no? O sea, hemos estado hablando de eso y permanentemente he estado recalcando que es la transformada z unilateral o que las señales son causales. Eso significa que las señales están definidas para 0 adelante, para valores negativos de k, la señal vale 0. Dice, tiene polos dentro del círculo unitario, con la excepción, la única excepción de que haya un solo polo en z igual a 1. ¿No? Entonces, se puede aplicar que el límite cuando k tiende al infinito de x en k es igual al límite cuando z tiende a 1 de esta expresión. Ahora, aquí hay algunos detalles que son importantes, ¿no? Primero, los polos dentro del círculo unitario, es decir, los polos de x de z pueden ser negativos también, pero tienen que tener un módulo menor a 1. Por eso dicen dentro del círculo unitario, ¿no? Tienen que tener el módulo menor a 1 y tienen que estar dentro del círculo unitario. No pueden quedar tampoco dos polos sobre el círculo unitario, es decir, dos polos que tengan módulo 1, ¿no? Que podría ser un par de polos complejos conjugados, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no puede ocurrir. Esto de que tengan los polos dentro del círculo unitario es justamente la condición de estabilidad. Eso quiere decir que si x de z tiene los polos dentro del círculo unitario, cuando se haya la transformada z inversa y se pueda calcular x en kt va a converger a algún valor finito, no va a adoptar valores grandes que vayan a ser positivo o negativo. Eso es importante, porque lo que está diciendo acá es que el teorema del valor final solamente se puede aplicar cuando la señal x de z es una señal estable, es decir, tiene polos dentro del ciclo unitario. Pueden tener polos positivos, como les digo, pero, o sea, polos con parte real positiva. ¿Se acuerdan el criterio de estabilidad en S, en el tiempo continuo? Es que los polos no pueden tener parte real positiva. Aquí pueden tener, siempre que queden dentro del círculo unitario. ¿Ya? Aquí hay una idea básica, que más adelante la vamos a demostrar, y es que todo el semiplano izquierdo de S se mapea, o sea, todo el semiplano izquierdo de S, que es el plano, o sea, que es la región de estabilidad, se mapea dentro del círculo de radio 1 con centro en el origen, en el plano Z. Eso vamos a ver geométricamente y analíticamente más adelante. ¿Ya? Entonces, si ocurre, ¿no?, esto de los polos dentro del círculo unitario, ya lo estoy diciendo claramente, la condición de estabilidad es que hayan polos dentro del círculo unitario, exceptuando un solo polo en Z igual a 1. Máximo un solo polo. Si hay dos polos en Z igual a 1, el sistema ya es inestable. ¿Ya? Entonces, o la señal es inestable. Entonces, con una señal estable se puede aplicar el teorema del valor final. ¿Cómo se demuestra esto? ¿No? ¿Cómo se demuestra? La transformada z de x de k, de x en kt, aquí se puede asumir que t vale 1 o es un parámetro de la transformada z, vale esto. Z en k menos 1, ¿no?, por el teorema de corrimiento, es z a la menos 1 por x de z, ¿no?, que es esta sumatoria, ¿no?
de xk menos 1. Ok. Ahora, si hacemos la diferencia, es decir, la resta de las dos expresiones anteriores, vamos a obtener esto, que es igual a x de z, que es la transformada z de esto, y de esto su transformada z es esto. O lo que es lo mismo, obviamente, fíjense, las sumatorias son iguales. Es el límite cuando z tiende a 1 de la diferencia de estas expresiones y el límite cuando z tiende a 1 de la expresión que está en la derecha de esta cuestión. El límite cuando z tiende a 1 de esta expresión. Ahora, aquí trabajamos. Como z tiende a 1, fíjense, esto va a tender a 1, esto va a tender a 1. Y nos queda, en este lado derecho, sumatoria de k igual 0 hasta infinito, menos sumatoria de k de 0 hasta infinito de x en k menos 1. Aquí es x en k. Si desarrollan esto, va a ser x en 0 menos x en menos 1, para k igual 0. Para k igual 1, x en 1 menos x en 0, más para k igual 2 será x en 2 menos x en 1. Aquí es x en 2 para k igual 2. Aquí es 2 menos 1 es 1. Si es vale 3, aquí va a ser x3, aquí x en 2, etcétera, etcétera. ¿No? Hasta el último valor justamente cuando tiende al infinito, se va a quedar solo porque el anterior ya se habría restado en una instancia anterior. ¿No? Esto evidentemente es el límite cuando k tiende al infinito de x de k, este valor. ¿No? Y por lo tanto, fíjense, este es la parte izquierda de la expresión, de la ecuación, y esta es la parte derecha. Entonces, la parte izquierda hemos desarrollado, hemos encontrado esto, y bueno, encontramos que el límite cuando k tiende al infinito de x de k vale esto. Ahora, esta es una demostración básica, elemental, ¿no? Muy intuitiva, del teorema del valor final. Hay una demostración mucho más elaborada, mucho más, digamos, mucho más matemática, porque ese es el término, que está en el libro de Yuri. El libro de Yuri lo pueden encontrar en nuestro repositorio, donde dice labels en inglés, ¿no? De tiempo discreto, y ahí pueden encontrar el libro de Yuri. El libro de Yuri es un clásico para control digital, para transformada Z. Yo les pido que revisen porque ahí están las demostraciones. De hecho, esta demostración está sacada, digamos, está basada en lo que hace Ogata. Pero Ogata se ha basado fuertemente en el libro de Yuri. O sea, la versión original, entonces, de dónde están estas demostraciones, de todas las propiedades, está en el libro de Yuri, que yo les pido, por favor, que revisen. Ok, veamos cuánto vale x tendiendo al infinito si x de z es esta expresión. ¿No? Entonces, hay que multiplicar esta expresión por 1 menos z a la menos 1. Eso está aquí. Esta es la expresión que queremos. Y hay que hacer que z tienda a 1. Hay que hallar el límite cuando z tiende a 1 de esta expresión. Ese será el valor de x en k cuando k tiende al infinito, o es el x en infinito. Si se hace eso, fíjense, introducir acá, esto vale 1, esto viene a multiplicar acá, vale esto. Entonces, en esta expresión, si z tiende a 1, de 1 es 1 nomás. Si z tiende a 1 en esta expresión, vale 0, ¿no? Porque esto z a la menos 1, cuando z es igual a 1, vale 1, 1 menos 1, 0. Y aquí es 1 menos e a la menos t, porque esto vale 1. Entonces esto vale 0. El límite vale 1. Es decir, cuando k tiende al infinito, esta expresión va a tender a 1. Esto es lógico porque en realidad esta transformada z, fíjense, en realidad la transformada de la señal de tiempo continuo 1 menos e a la menos a por t, ¿no? Menos t, porque aquí vale 1. Entonces, si ustedes de esa señal hacen que t tienda al infinito, van a encontrar que el valor es 1. Hay otras transformadas, por ejemplo, la transformada de la diferenciación compleja. Yo les voy a pedir hasta aquí está, hasta esta propiedad, que es la propiedad del teorema del valor final, está en el libro de Ogata en el capítulo correspondiente, ¿no? Que es el capítulo 2. Esto, por ejemplo, la propiedad de la diferenciación compleja, no la voy a demostrar ya. La demostración lo pueden encontrar en Ogata, pero no está en la parte del capítulo 2, está en la parte del apéndice A, al final del libro.
¿ya? Hay algunos apuntes adicionales que hace el autor respecto a la transformada Z, y bueno, ahí pueden encontrar tanto esta propiedad como su demostración. Las demostraciones son siempre elementales, básicas, y pueden encontrar en el libro de Ogata al final, ¿no? En el apéndice A. Ok, si la transformada de x de k es x de z, la transformada z de k veces a la m multiplicada, k a la m multiplicada por esta expresión, es, fíjense, menos z, la derivada respecto de z, mésima, ¿no? Elevado a la m de x de z. Entonces, calcular x de k si la transformada z de k, si la transformada z de 1 es igual a esto. Esto es lo mismo que decir la transformada z de k es la transformada z de k por 1. La transformada de 1 ya se tiene, y como se está multiplicando por k, entonces es aplicar este teorema con m igual a 1. ¿No? Eso hacemos exactamente acá, ¿no? La transformada z de k en realidad es la transformada z de k por 1. Y eso es, bueno, el índice es 1, y si el índice es 1 es menos la derivada respecto de z de la transformada z de 1, que es 1z a la menos 1. Si calculan la derivada respecto de z de esto, es esta expresión que está acá. Este negativo es este negativo de acá, ¿no? Este negativo es este negativo de acá. Este negativo está viniendo de la derivada del exponente, porque es 1 menos z a la menos 1, todo a la menos 1. Y este negativo es este negativo de acá, y la derivada de esto es menos z a la menos 2. Por lo tanto, este negativo con este negativo se vuelve positivo, este negativo con este negativo se vuelve positivo, y z por z a la menos 2 es z a la menos 1 que está apareciendo acá. Entonces, la transformada z de k, como era de esperarse, z a la menos 1 por 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Podría haberse puesto también, si la transformada z de 1 vale esto, ¿cuánto vale la transformada z del tiempo t? ¿No? Y discretizar y todo eso. O sea, no hay ninguna dificultad al respecto. Otras propiedades, la propiedad de integración compleja, si x de z es la transformada z de x de k, y x de k sobre k es finita, para k igual 0, es decir, no hay una indeterminación acá, entonces la transformada z de x de k sobre k es la integral desde z hasta infinito, de x en z, xz sub 1 sobre z sub 1, fíjense, se está integrando en z1, el límite inferior es z, más el límite cuando k tiende al 0 de este valor, ¿no? Más el valor inicial de esto. Fíjense el enorme parecido que se tiene con la transformada de Laplace cuando se habla de dividir entre el tiempo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? X de t sobre t es la integral en la transformada z. Aquí ocurre lo mismo, pero bueno, es la transformada, en la transformada de Laplace les decía x de t sobre t en tiempo continuo es la integral, y aquí es x de k sobre k es la integral en tiempo discreto. El teorema de diferenciación parcial es si x de z, ¿no? Que la transforma, la señal del tiempo t depende del tiempo y también depende de un parámetro a, ¿no? Y la transformada z de esto es esto. Fíjense que es lo mismo que la transformada discretizando, es decir, en vez de t, poniendo kt, su transformada z es esto. Entonces, la transformada z de la derivada respecto del parámetro de la señal es lo mismo, ¿no? Que la señal discretizada, y es lo mismo que la transformada respecto, la derivada parcial respecto de a de la transformada z. ¿Eso qué significa? Simplifica simplemente una cosa. Cuando se va a calcular la transformada z de la derivada respecto de un parámetro, de la derivada parcial respecto de un parámetro, da lo mismo calcular primero la derivada y luego hallar la transformada z, o hallar la transformada z y luego derivar. Eso es lo que nos está diciendo el teorema de la diferenciación parcial. Este teorema es sumamente importante porque nos permite calcular, por ejemplo, la transformada z de t cuadrado e a la menos at. Si la transformada z de t e a la menos at, fíjense, aquí es cuadrado, aquí es 1. Si la transformada z de esto vale esto, y fíjense que esto lo hemos calculado cuando estaba hablando de la diferenciación compleja, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, ya hemos calculado esto en una propiedad anterior, que está acá. Y bueno, teniendo esto, ahora hay que calcular
la transformada z de esto. Fíjense lo siguiente. La transformada z, perdón, la derivada parcial respecto de a de t e a la menos at, respecto de a, no respecto de t. Bueno, si se halla la derivada parcial respecto de a, t es constante. Entonces, t, y bueno, la derivada del exponente es el exponente multiplicado por la función exponencial, ¿no? La derivada parcial respecto de a será la derivada parcial de la función exponencial multiplicado por la derivada parcial del exponente respecto de a. Ahora, de la función exponencial, la propia función exponencial, ¿no? Y la derivada del exponente respecto de a será menos t. Ese menos t está acá, que multiplicado por el t que tenía la señal anterior, es menos t cuadrado. Por lo tanto, la derivada parcial respecto de a de menos te a la menos at, lo estoy cambiando, es igual a, o sea, el signo, estoy multiplicando a ambos lados, está apareciendo aquí adentro el negativo, es igual a t cuadrado e a la menos at. No hay gran dificultad ni para el cálculo de la derivada parcial respecto de a, ni para expresar como estamos expresando acá, cambiándole el signo a la expresión que está acá y la expresión que está acá. Por lo tanto, la transformada z de t cuadrado y la menos at, esto, será igual a la transformada z de esto, de la derivada parcial respecto de a de esta expresión. Ahora, esto es una constante, va a salir de la transformada z. Y como la derivada parcial respecto de a lo podemos hacer antes, como está acá, o después de la transformada z, entonces, esto como que la derivada sale de la transformada z y nos da esta expresión. Es lo mismo que el negativo de la derivada parcial respecto de a de esta transformada z. Y esta transformada z ya la conocemos, ¿no es cierto? Entonces la transformada z de esta expresión será menos la derivada parcial respecto de a, justamente de esta expresión, ¿no? Bueno, está ahí. Y acá, fíjense, es justamente el cálculo de la derivada parcial respecto de esta expresión con detallitos, ¿no? Como esta es una división, fíjense que en el numerador tiene una función explícita de a, el denominador también es una función explícita de a, por lo tanto hay que derivar esto respecto de a como si fuese un cociente, ¿no? Eso significa el denominador al cuadrado, la derivada del numerador, que está acá, por el denominador sin derivar, que es esto, menos el numerador sin derivar, que está acá, por la derivada del denominador respecto de a, que es todo esto, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, aquí hay un factor que es igual a esto, que es igual a esto. Por lo tanto, si se factoriza, aquí va a quedar cubo, aquí va a quedar solamente 1 y este término se va a ir. Y lo que nos queda es esto de acá. También hay un signo negativo por delante. Este término es negativo, este también. Entonces, se puede simplificar, ¿no? Esto se va a volver positivo. Y esto también que está acá se va a volver positivo, como está acá. Entonces, aquí nos queda sin el cuadrado y aquí nos queda sin este término, ¿no? Este 2 está acá, ¿no? 2 veces t a la menos de z. Si se hace operaciones algebraicas en el numerador, nos va a dar este resultado. Y reduciendo términos semejantes, ¿no? Nos va a dar esta expresión que factorizando t cuadrado a la menos a t z a la menos 1, que son términos comunes, ¿no? En el numerador nos va a dar esta expresión. Y hemos calculado la transformada z de t cuadrado a la menos a t, aplicando la propiedad de la derivada respecto de un parámetro, ¿no? La derivada parcial respecto de un parámetro. Bueno, está el teorema de convolución real, ¿no? Si x de z es la transformada, x1 de z es la transformada z de x1 de t y x2 de z es la transformada z de x2 de t, entonces el producto no es más que la convolución de x1 con x2, ¿no? Discretizado, obviamente, ¿no? x1 de kt y x2 de kt, que es esta expresión. Bueno, al calcular esta convolución hemos aprendido en cuanto estamos haciendo señales y sistemas, ¿no? No representa mayor dificultad tampoco el cálculo de esta integral de convolución.
¿sí? La integral de convolución es conmutativa y por lo tanto se puede expresar también de esta forma. Perdón, la sumatoria de convolución. La sumatoria de convolución es conmutativa y por lo tanto puede ser expresada así o puede ser expresada así. ¿No? Bueno, el teorema de la convolución compleja, si x1 de z es la transformada z de x1 de k y x2 de z es la transformada z de x2 de k, entonces la transformada del producto, que es esta expresión, ¿no? Bueno, que hay que resolver, ¿no? Está en un contorno cerrado para poder calcular la transformada z de esta expresión. Ok. Lo mismo, porque es conmutativo, ¿no? Puede ser así o puede ser expresado de esta forma. Y por último, el teorema de Parseval. Si x1 de z es la transformada z de x1 de k y x2 de z es la transformada z de x2 de k, entonces la transformada z de producto de estas dos señales en una región de convergencia, que es el círculo de radio 1, centro en el origen, estará dada por esta expresión, ¿no? El cálculo de esto estará dada por esta expresión. Si x1k es igual a x2, entonces la transformada de x al cuadrado de la señal al cuadrado estará dada por esta expresión. Esto también se llama la relación de correlación que hay entre x1 y x2. Y aquí esa es la relación de autocorrelación, ¿no? Bueno, aquí está la lista de las transformadas Z, está en la lista de todas las propiedades. Lo que no está es el teorema de convolución compleja ni el teorema de Parseval.